Bien, los marcadores, no sé, no los encontré. Bueno, mis amados, entonces vamos a arrancar la última lección. Vamos con la última lección. Anhelamos, no sé, otro sábado más. El próximo sábado estaré en conferencia, ¿no? En conferencia, sí, El próximo sábado tengo que dejarlos solos porque en la empresa nuevamente van a hacer la salida esa. Están siendo bastante molestos, que hay que participar, que hay que integrarse, que una cantidad de cosas. Entonces yo lo hago contra mi voluntad, pero pues a veces, mejor dicho, para no servir a dos señores hay que renunciarle a un señor. Eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Nadie puede servir a dos señores, porque tiene que atender a uno o al otro, ¿cierto? O amar al uno o menospreciar al otro, pero no se puede amar a los dos señores, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, mal hecho de mi parte, pero pues generar un clima negativo como de desprecio, como de rebeldía. No, yo no voy por allá, yo no. Pues. Entonces yo espero que me entiendan y que tengan misericordia. Bien, no encontró mi hijo marcado, no. Sí, no está por ahí, algo pasó. Seguramente los usaron. La hermana Isabel tampoco, ¿no? La hermana Isabel no está por ahí. Ah, bueno, ahí. Señor Jesús. Gracias, amigo. Ya estoy viejito. Bien. Entonces, vamos a hablar en recta final traducciones. ¿Cierto? Aquí de traducciones de la Biblia. Entonces, sabemos que la Biblia ya, muchos sabemos ya, todos, no muchos, todos sabemos ya, que la Biblia fue escrita en 3 idiomas originales. Idiomas originales. Idiomas originales. Entonces, tenemos el hebreo, tenemos el arameo y el griego. El griego. Este arameo son unas pocas fracciones, unos escritos muy pocos, pero igual hay escritos, entonces tenemos que respetar de que sí el arameo fue un idioma original, pero los dos idiomas principales son estos, ¿cierto? Entonces el hebreo corresponde al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿cierto? Hay algo del Antiguo Testamento en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y también de pronto podemos encontrar algo en arameo. Entonces, este idioma, el idioma hebreo es el idioma de los judíos, es el idioma de los judíos. ¿Algo está mal, hijita? ¿No? Cuando hay una letra mía terrible, me dice, pastor, podría mejorar tanto. Los judíos, su idioma original fue el hebreo. Esto se llaman lenguas semíticas. Lenguas semíticas. ¿De dónde sale el nombre? De las lenguas semíticas. Lenguas
¿De dónde sale este nombre? Descendientes de Sem. Sem. Recuerden que hay dos parecidos y ya me pusieron a dudar ustedes. Sem, correcto. Sem, así como está escrito ahí. Los descendientes, Sem, Cam y Jafet. De esos tres varones se volvió a poblar toda la tierra, ¿cierto? Ya sabemos la historia de Babel. Entonces en Babel surgen los diferentes idiomas, se reparte la humanidad por toda la tierra, y los que quedan en Mesopotamia, que son los descendientes de Sem, persas y todas estas personas, se les denomina lenguas semíticas, y el hebreo es una lengua semítica. ¿Listo? El griego koiné es como decir el que ya no es tan clásico, ya no es un idioma tan clásico, sino es un idioma más bien común, un idioma más vulgar. A veces entendemos vulgar, la palabra vulgar como que ha ido cambiando de connotación. Matías, la palabra vulgar viene del vulgo, entonces es como habla el pueblo común y corriente, ¿cierto? Sin tantas reglas, sin tanta cosa. Hoy en día, cuando decimos tan vulgar, es una persona grosera, ¿cierto? Pero resulta que vulgar es más bien de ese idioma sencillo que no se pone con tantas reglas, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el griego koiné, los griegos son varios. Los griegos fueron evolucionando y hay por lo menos unos 3, 4 griegos que podemos encontrar en la historia. Y el Nuevo Testamento se escribe en este griego, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una lengua muerta. Esta la rescataron los sionistas, la rescataron y se habla hebreo. Se habla hebreo sobre todo los rabinos, los ortodoxos, los ultraortodoxos rescataron esta lengua. Es una lengua muerta también, totalmente, ¿cierto? El griego koinés es una lengua muerta. O sea, el griego que se habla hoy en día en Grecia, pues no podrá tener algunas raíces, claro, como la lengua nuestra tiene raíces griegas y tiene raíces latinas y todo esto, pero esto es una lengua muerta, es decir, ya no se habla, ¿cierto? Este fue rescatado. Bien. El hebreo, muy propio, muy aislado, muy solo de los judíos, de este pueblo. ¿De dónde sale el arameo? Entonces dirán ustedes, ¿de dónde sale el arameo y por qué esta gente resultó hablando arameo? Entonces, el arameo es el idioma caldeo de los persas, de los babilonios, de toda esta gente. Ellos hablan arameo. Cuando son deportados los judíos a Babilonia, pues en 70 años, pues hombre, uno ya cuando nace, pues ya lo que escucha es arameo, ya uno, pero si usted lleva un niño a Estados Unidos, pues él lo que va a hablar es inglés, ¿cierto? Por más chicha que sea, él va a hablar inglés, esa es su lengua original, ¿cierto? Entonces, de ahí viene el arameo. Cuando ellos regresan los 70 años después, ya vienen hablando ese arameo, y se arraiga tanto esa lengua, ese idioma se arraiga tanto que en el tiempo de Cristo se hablaba arameo. O sea, Cristo hablaba arameo. Seguramente mi Señor Jesucristo, o sea, estoy totalmente seguro, no en duda. Una dice seguramente es como si tuviera algo de duda, no. Pues Cristo hablaba todos los idiomas, porque Él es Dios, ¿cierto? Pero entonces seguramente Él habló hebreo, arameo
y griego seguramente también, pero el idioma en que da sus sermones y el idioma que se comunica a Cristo es el arameo, ¿cierto? Entonces podemos decir que este es el idioma original de las Sagradas Escrituras. Eso ya ustedes, imagínense que en el discipulado alcanzan ustedes a ver todo esto. Quedo asombrado de mi Señor, no de mí. Yo soy un tiesto de barro inútil, pero quedo asombrado que mientras en otras iglesias son unos analfabetas total, los que reciben el bautismo, analfabetas total, no saben ni qué es el evangelio ni para qué ya bautizados. Aquí su servidor se ha esforzado por dar un discipulado y que cuando la persona entre a la iglesia, entre empapada de qué es el evangelio. Entonces, por la gracia del Señor, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál fue la primera traducción que se hace de la Biblia? Entonces, estas son las lenguas ¿qué? Originales, ok. Bien. Primera traducción. Correcto, hijito. Septuaginta. La Septuaginta, ¿por qué se llama así? Muy bien, porque se cree, resulta que los judíos habían sido esparcidos, ya sabemos que ellos se la han pasado esparcidos desde hace mucho rato, y no porque sean turistas, sino por castigo de Dios, esparcidos por toda la tierra. Entonces, había una comunidad, siempre los judíos que han habitado afuera de su tierra son más que los que están adentro, por castigo. Es decir, se cree que hay por lo menos unos 16, 17 millones de judíos en el mundo, solamente 5 o 6 están allá en Israel ahorita, los demás están afuera. Y siempre ha sido así, están todos afuera, la gran mayoría. Entonces, resulta que había una comunidad inmensa de griegos, de judíos nacidos en Grecia, de lengua griega, sin saber hebreo, y entonces surge la necesidad de que esta gente necesita pues leer la Torá, pero imagínense, hasta traer a una persona que la lea en griego, que no, bravísimo. Entonces surge la necesidad, ¿cierto? Me estoy como adelantando. Surge la necesidad de que se traduzca del hebreo al griego para que los judíos de habla griega pudieran tener acceso a la Torá. ¿Listo? ¿Podemos borrar acá? Sí. O sea que ¿cómo se llama la? Septuaginta. Se tradujo de hebreo al griego. Correcto. Entonces, vamos, primera pregunta. ¿Qué es traducir? Entonces, igual, todos ya lo saben. Todos lo saben, lo sabe Julián, lo saben todos. ¿Qué es? Pasar un escrito escrito o discurso oral de un idioma a otro. Eso es traducir. Entonces hay un escrito y se necesita que las personas de la otra lengua lo lean ellos mismos, que no venga alguien a leérselo, sino que ellos mismos lo puedan leer. O una persona está dando un discurso oral y el auditorio es una gente de otra lengua, se necesita un traductor, una persona que le traduzca, que entienda esta lengua bien y se la traduzca al oyente, ¿cierto? Eso es traducir. Entonces, ¿creen ustedes que esto es supremamente importante o no? Esto es supremamente importante. Satanás ha tenido estrategias. Él es una estratega. Vaya, cuando necesiten alguna clase sobre estrategias, vayan a no se conviertan a él, pero pueden ir a su academia y él les va a enseñar unas estrategias
Entonces, él dándoselas de santurrón porque él juega en ambos bandos. En lo más perverso juega y en lo más santo, entre comillas, él juega también ahí, ¿cierto? Por eso él está en las iglesias, en las sectas. Las sectas legalistas, ellos defienden una santidad, una pulcritud, y resulta que es Satanás el que está manejando esos hilos. Es Satanás el que está ahí para cerrar la puerta del reino de los cielos. Se lo dijo Cristo a los fariseos. Se lo dijo: ahí de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis la puerta del reino de los cielos. No entran ustedes, y a los que quieren entrar, no los dejan entrar, ¿cierto? ¿Y por qué no los dejaban entrar? Pues porque tienen que cumplir nuestras tradiciones al pie de la letra. El que quiera pertenecer a esta iglesia tiene que seguir pegando. Tiene que vestirse de rojo, tiene que, mejor dicho, el cabello así, tiene que caminar así, tiene que sentarse así, tiene que hablar así, cocinar así. Entonces se le pone un montón de reglas y la persona dice: todo eso de verdad, así vestirme solo de rojo, sí señor, ropa interior roja, todo rojo. Entonces la persona dice: qué barbaridad. Entonces cierran el reino de los cielos, así eran los fariseos. Pero resulta que los fariseos, entonces dicen: pastor, pero usted ¿por qué dice que el diablo está manejando allá esos hilos? Porque Satanás, porque Cristo le dijo a los fariseos: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Por eso lo digo con autoridad. Desde un principio Satanás jugó de que la lengua en la que estaban escritas las cosas sagradas era una lengua pura, original, que no podía ser traducida, porque si era traducida, entonces era contaminarla al lenguaje vulgar. Pero los primeros que estuvieron con esto fueron los judíos, con su Torá. No puede ser leída, no puede ser escrita, no puede ser a otro idioma, porque es ensuciar su santidad. Entonces ahí ya Satanás va jugando estratégicamente para que no se traduzca en ningún otro idioma, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, o mejor, en la era cristiana, entonces fue la Iglesia Católica. Entonces, como ya el griego koiné estaba muerto, ya no se hablaba, entonces la Biblia fue traducida del griego al latín, y ellos declararon que la lengua pura, la lengua santa, como se hablaba en Roma, o sea, siempre, o sea, ¿por qué no es otra? ¿Por qué no es, no sé, el mandarín? No, aquí está nuestra sede y los papas hablan latín, entonces la lengua santa es la de nosotros. Siempre el ser humano es con esas situaciones. Entonces la lengua santa es la de nosotros. Entonces resulta que no se puede la Biblia traducir a ningún otro idioma, porque el lenguaje santo es el latín. Entonces hay que dar la misa en latín, leer la Biblia en latín, escribirla en latín, y no se puede traducir. Estrategia del diablo. Lo primero que hicieron estos señores, los reformadores, fue: se traduce la Biblia a toda lengua, cuanta lengua aparezca. Y Martín Lutero dijo, o le dijeron el equipo de Martín Lutero: doctor Martín, usted ya no mencionó el problema que puede desembocar. Y dijo Martín Lutero: sí, sé los graves problemas en lo que va a desembocar esto, pero al león hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Y él comenzó a traducir la Biblia al alemán. Y Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran sacerdotes católicos españoles, al español. Y inglés, que se me olvida el nombre, tradujo, lo quemaron. Wycliffe. Entonces lo quemaron por haber traducido la Biblia al inglés, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esa es la estrategia de Satanás. Imagínense que la misa se daba así, en esta forma. Ahí sí, disculpen que yo sea tan brusco, pero los imbéciles como entraban salían. ¿Sabe qué sería? Y de espaldas. O sea, por favor. Y llegaron estos señores y botaron ese altar, sacaron, dijo Samuel Millo, sacaron la chatarra a la calle, la basura, quitaron ese altar, pusieron un púlpito que está en la orilla, el púlpito es en la orilla, por ahí en la esquina,
que era donde se proclamaba supuestamente el Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio, se hacía en una esquina. ¿Recordamos ahí? Sí. Botaron ese altar que es idolátrico, es blasfema, la misa es blasfema. ¿Sabían ustedes eso? La misa es blasfema, porque se dice que se vuelve a sacrificar a Cristo y que esos elementos toman el mismo cuerpo y la misma sangre. Eso es blasfemo. Que Jesucristo presentó un solo sacrificio de una vez y para siempre, uno solo, y ellos sacrifican a Cristo cada vez que hacen la Eucaristía. Eso es blasfemo, es idolátrico. Entonces tiraron eso, bajaron de allá, el púlpito lo pusieron en la mitad y pusieron una Biblia ahí. Esta es la suprema autoridad de la iglesia. No el Santo Padre ni el Santo no sé qué, sino la Biblia es la suprema autoridad. Y uno quiere gritarlo con toda su fuerza, ¿cierto? Pero, pues hay un problema grave, hay un problema gravísimo, porque si las personas hablan otros idiomas, ¿cómo se hace? Entonces el Espíritu Santo, que es el mismo autor, el mismo Dios que es autor de los idiomas, él mismo autoriza a estos hombres para que ¿qué? Para que comiencen a traducir a todos los idiomas. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Antes de mirar cómo las traducciones nos ayudan, tenemos que tener bien claro que no deben haber ni sombra de duda en cuanto a que nuestra Biblia es pura y es la palabra de Dios. Razones por la cual se debe considerar la pureza de las Escrituras. Los siguientes argumentos comprueban que las fuentes no han sido corrompidas. Entonces, para concluir esta partecita y ya entrarnos aquí, hay un problema gravísimo acá, hay un problema delicado, claro. ¿Cuál problema? Entonces voy a ampliarme un poquito acá para luego entrar allá. Vamos a poner aquí la palabra casa. Estos son ejemplos, ¿listo? La palabra casa. Entonces, esta palabra aparece en el idioma original. ¿Listo? En hebreo o en griego. Entonces, yo soy el traductor. Cuando voy a pasarla al otro idioma, encuentro que en el otro idioma puede haber 5 opciones. Entonces dice, wow, en el otro idioma tengo 5 opciones. ¿Cuál coloco? Entonces noten que las personas tienen que ser eruditos, tremendos, porque 5 opciones hay que colocar una sola. Usted no puede colocar las 5 opciones porque se le va a ver un sancocho. Va a colocar una. Entonces, ese erudito escoge una. Luego vienen los que revisan a los 10 años, a los 20 años, a los 50 años y dicen, yo creo que era mejor esta otra. ¿Sí ve? Entonces hay tremendos problemas. Bien. Siguiente caso. Sin traducción. Entonces aquí me perdonan. Ya ustedes saben que yo no soy ni profesor, ni soy nada, ni soy maestro, ni soy nada. Apenas por la gracia de Dios logra uno decir un par de cosas. Entonces, todo esto tiene nombres, ¿cierto? Pero resulta que hay palabras que no tienen traducción. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Pelo. Y cuando voy a buscar en la otra, no hay ninguna palabra que se le pueda agregar acá. Entonces, opción, la translitero, es decir, la paso igual al otro idioma, pero el que lee encuentra una palabra rara, transliterada, una palabra extraña. O trato de buscar, de acomodar una palabra, busco opciones y trato de acomodar una palabra para ese idioma, ¿cierto? Entonces llegan los otros eruditos
Y cuando esos eruditos hacen la revisión dicen, esa palabra que se usó para tratar de darle no fue la correcta, ¿cierto? Entonces surgen diferentes problemas. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a ver, miramos un ejemplo. Ya habían escrito eso, ¿cierto? Vamos a ver si lo encuentro. Dios mío, yo anhelo tener tanto tiempo para... Busquen Segunda de Crónicas. Segundo pastor. Segunda de Crónicas, sí. Segunda de Crónicas, capítulo 36. A ver si lo encontramos acá. Nueve, 36, 9. ¿Te dije la cita? No. 36, 9. De 8 años era Joaquín. Todo hay que prestarle atención porque es que uno siempre se acostumbra a comer entero. Empezando que se indigesta, no le hace bien el alimento, se enferma porque toca masticar 30 y no sé cuántas veces. Entonces, si con la comida hay que hacer eso, cuánto más con algo tan sagrado. No hay que así atarugarse, sino ir masticando. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A ver, si usted no come entero, si usted come despacio, ¿por qué le asombra ese pasaje? A ver. Sí, correcto. Pero díganme bien bonito completo. Poquito tiempo y Era muy niño para ser rey. No que fuera muy niño para ser rey. poquito tiempo. Que en 3 meses un niño de 8 años haya sido corrompido. Malo. En 3 meses, dice, e hizo lo malo. Para uno catalogar, yo sé que los niños son malos desde que nacen, porque por ejemplo no lo dejan dormir a uno, un chino de 20 días de nacido, y no sabe que yo tengo que madrugar. Yo sé que son malos desde que nacen, pero un niño de 8 años como Matías, está escribiendo, ¿cuánto, mi amor? 7. Pues, las únicas ofensas que hace es ese niño, que son pecadores, es no hacer caso de no molestar aquí, de no estarse quieto, de que estamos en el seminario, que haga silencio, que no juegue, pero que ese niño mande matar a alguien o eso, muy difícil que eso pase. Entonces usted se asombra y dice,
de 8 años era Joaquín, ¿cierto? Y, a ver, abominaciones allá está escrito y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo, dice en el verso 8. Vayan a Segunda de Reyes capítulo 24, a ver qué encontramos allí. Segunda de Reyes capítulo 24. Estas cosas son gratis para ustedes, mis amores. Porque mire, les voy a decir lo siguiente. Yo soy pastor. Lina se encapricha y se pone a leer los Reyes y las Crónicas. Ella quiere leer eso, ya. Y ella es libre, tiene su Biblia y puede leer. Tú no lo vas a hacer nunca, Linita, pero vamos a hacer una novela aquí. Entonces, a mi hija usted le leyó eso en la semana y mi hija interrumpe el sermón. Nunca lo vamos a hacer, usted no lo va a hacer, pero interrumpe el sermón. Claro, porque si Lina me llama solo, pues yo la embolato de cualquier forma, ¿cierto? Pero ella interrumpe el sermón, pide la palabra, con respeto sí, pero interrumpe y dice: pastor, es que yo leí en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas y hay una tremenda contradicción en la Biblia. Pero resulta, Lina, que yo nunca me he fijado en eso. Y quedo mal delante del auditorio porque el auditorio dice: no sabe. A ver, Lady, lee tú el verso 8. Segunda de Reyes 24:8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán, de Jerusalén. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? 8 o 18. 8 o 18, porque está hablando del mismo Joaquín. No está hablando de otro Joaquín, ¿cuál? Está hablando del mismo Joaquín, no chino Joaco. Pero resulta que allá me dice que 8 años y Segunda de Reyes me dice 18. Entonces el copista sigue fielmente, porque resulta que el hebreo se escribe de allá para acá y con unos dibujitos y con unas cositas bonitas, ¿cierto? Entonces el copista hace caso y deja como está. De repente puede tener la tentación de decir: yo voy a corregir a uno de los dos, pero ahí yo me quedo con el copista de Segunda de Reyes, porque se me hace más coherente que un chino de 18 años y es malo. Jovencito, pero malo, corrompido. Claro, de 18 años sí es un corrompido, mejor dicho, póngale nombre, ¿cierto? Pero el chino de 8 años no. Ahora, 3 meses, que sea chavita, pues 3 meses, para que un niño de 8 años haga cosas terribles en 3 meses, yo no creo. Por ahí romper cosas en el palacio, por ahí ponerse a llevar a los compañeritos al palacio y hacer daños, ¿cierto? Romper por ahí una hoja de la Torá. Pero malo, así como lo nombra ahí, no, ¿cierto? Entonces resulta que las letras, voy a hacer algo aquí, un mamaracho, que eso no es, pero bueno, ¿cierto? Esa es una letra real. Esos son los números. Entonces resulta que las decenas, las unidades, por ejemplo, voy a hacerlo en español, o mejor, los números arábigos, no se dicen números españoles, sino números arábigos. Fueron los árabes los que inventaron, los de nosotros los inventaron los árabes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Estas son unidades, voy a pasarlas a decenas. Entonces le hacían una comita acá. La comita 10, 20, porque tiene una coma aquí. Probablemente el copista de Crónicas esto se le había borrado o no se fijó
y puso ¿qué? 8. Si le pongo la comita, ¿es qué? 18. Son cosas así. Salió un canalla diciendo, se llama Rafael yo no sé qué. Pero es que este sí es canalla con mayúsculas, o sea, este es el papá de los canallas. O sea, prácticamente diciendo que este libro, mejor dicho, o sea, es más confiable con Lorito. Que la Reina Valera tenía 7.000, yo no sé cuántos errores, que eso en el hebreo no decía así, que Adán era de color rojo, que Adán tenía los dos sexos en el cuerpo, tenía vagina y pene, y uno dice, Señor bendito, que yo no pase por ahí, y si paso, Señor, dame santidad para pasar derecho, porque créame que uno quiere romper la cara a un canalla de eso. Claro, la Biblia al traducirla queda con un montón de errores, claro, hartos errores, pero los errores de traducción no son errores que afecten la pureza de las escrituras. Entonces, cuando a ustedes les salga alguien diciéndole estas cosas, no vayan ahora, ay, claro, mire, está mintiendo, 18 o 8. El copista, el traductor, le pasó algo. Entonces aquí es un error, no es que haya algo ahí. Nada se evita de mi vida, es un error del copista, del traductor. Cuando él pasa al otro idioma, cuando él lo trae al otro idioma, no se percata de la coma que lleva el número, porque los números son letras, como los números romanos son letras. Sí, entonces al ser una letra tocaba ponerle algo ahí para que quedara de escena. Ese traductor no se percata y pasa con ese error, ¿cierto? Y una pregunta, ¿y entonces por qué no se puede hablar? Son temerosos los copistas y es mejor que sean así, es mejor que sean temerosos y no que digan, eso arreglemos esto. Sí. ¿Y qué tal que sí sea de 8? ¿Sí ve? Dejemos quieto, dejemos al Señor, no le pongamos problema a eso. Entonces, el copista es santo, es una persona preocupada por la pureza de las escrituras, así que él no debe meterle la mano, entonces él deja original como está. Sí. Eso no son errores. En otra versión también está igual. Claro, hijita, es decir, de repente hay unas versiones más modernas que de pronto ya hicieron el cambio, ¿cierto? Pero la 60 tiene esos detalles. Entonces, hay por lo menos más de 1000 errores de traducción. Entonces, sepan contestar, sepan hablar. ¿Son errores de qué? De traducción. Son errores de traducción. Al pasarlo de un idioma al otro, se nos viene con esas dificultades, ¿cierto? Entonces, esas cosas no hacen que se altere la inerrancia de las escrituras, ni la pureza ni la fidelidad de las escrituras que el Señor, el Espíritu Santo, ha preservado. Amén. ¿Qué pregunta iba a hacer? Pues veía que cuando uno lee este tema así, usted digamos por lógica, usted dice, ¿cómo va a reinar un niño de 8 años a un pueblo? Y Es que sí lo hubo. Sí hubo niños que tocaba ponerlos como reyes, pero los tutores, los que se encargaban de la tutoría, en este caso eran unos hombres especializados, unos altos magistrados, se encargaban hasta que el niño hasta que ya el joven llegaba a una edad de razonar y de dar las órdenes, ¿cierto? Entonces sí lo hubo, porque si fuese una cosa loca, pues usted no dice, no, pues aquí hay una cosa loca, ¿cierto? Pero como sí lo hubo, entonces por eso se dejó quieto así, ¿cierto? Pero resulta que vienen otras deducciones. Un niño de 8 años hizo cosas corrompidas y malas en 3 meses, porque ratifica la escritura en ambos lados, ratifica que hizo lo malo. De manera que usted se ancla ahí, está bien. Como para complementar, también recuerda el hijo de Enrique VIII, que era un niño y lo pusieron a reinar. Toca ponerlo porque
es Porque el era que el sigue. único heredero. Es varón. correcto, es correcto. Es el que sigue. Es el que sigue. Toca ponerlo. Porque el protocolo dice, la ley dice que toca así. Entonces se encargan otros señores de gobernar mientras él cumple la mayoría de edad. La pregunta es, ¿un niño de esa edad es tan corrompido como para decir voy a acostarme con mujeres y voy a hacer una orgía acá y voy a... No, ¿cierto? O voy a mandar matar un poco de personas. No. Pero un hombre de 18 años sí. Entonces, esa es la situación. Entonces, miren, ¿qué es lo que se busca con esta puntada final? Que bajo ninguna circunstancia, precisamente lo escuché hoy desde Vidal, en el siglo XIX, los teólogos liberales comenzaron a desconfiar de este libro. Comenzaron a desconfiar. Como mítico. Esto es como una leyenda. Comenzaron a quitar, ¿cierto? Ah, pero es que en el tiempo del Pentateuco todavía no había alfabeto. No, no fue Moisés el que escribió el Pentateuco. No, pero es que Isaías, no fue Isaías. Jeremías tampoco, Daniel tampoco, los 4 evangelios tampoco, las cartas de Pablo tampoco. Estamos canallas. Entonces, este libro tiene de todo menos de confiable. Y en el siglo XIX los teólogos liberales comenzaron a desvirtuar, a poner en duda. Entonces, se los digo con todo mi corazón, aquí ya como si fuese un discipulado para ustedes. Si ustedes van a desconfiar a este libro, les ruego que renuncien al cristianismo. Se lo suplico. Si usted va a desconfiar de la pureza, de la fidelidad, de la inerrancia, de la perfección de este libro, renuncie al cristianismo. Porque si usted se desvía de este libro, ya no hay cristianismo. Usted quita este libro y ya no hay cristianismo. Queda extirpado completamente. Entonces, por eso usted encuentra presbiterianos casando hombres del mismo sexo. Bueno, se supone que son hombres del mismo sexo. Pero no se vale su risa aunque yo me adelanté. Si ustedes me hubieran casando lesbianas, ordenando obispos homosexuales, diciendo que el aborto es lícito, ¿por qué? Porque dudan de la inerrancia de las Escrituras. Entonces, se lo suplico y lo estoy diciendo muy en serio. No estoy siendo sensacionalista acá. Si usted va a dudar de la palabra de Dios, renuncie. Me va a doler que usted venga con su carta de renuncia y me diga, pastor, yo renuncio al cristianismo, pero le suplico que lo haga. Porque no puede haber contaminación en nuestra iglesia de gente que dude de este libro. ¿Por qué las iglesias se vuelven locas? ¿Por qué una cantidad de imbéciles allá en el Evangelio de la Prosperidad gritando y diciendo amén? Porque no conocen este libro. Otros tontos llorando cuando Dante Hebel dijo que el arrepentimiento de Judas había sido mejor que el de Pedro. Entonces unos imbéciles llorando, ay, qué sentimentalismo tan tremendo llorando. O sea, ¿por qué no van y lo sacan del infierno? Si es que lo quieren tanto. No hay que dudar. ¿Por qué no podemos atrevernos a decir del arrepentimiento de Judas ni de la salvación de Judas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que la Biblia no lo registra. Porque la Biblia afirma que se condenó. Se condenó, aquí dice que se condenó. ¿Por qué me puedo atrever a decir que los apóstatas no tienen perdón de Dios? ¿Por qué? ¿Porque es que los odio? Porque es que el apóstol, ahora ya me subí a apóstol. Porque es que el pastor Pedro es arrogante. Ya van 2, pero este me adelanté. En ambos yo les voy ganando. Porque es que el pastor Pedro es arrogante y habla así, con palabras hirientes. No tienen perdón de Dios porque la Biblia dice que no tienen perdón de Dios, no porque a mí se me ocurre decir esas cosas. ¿Sí? Entonces, por eso les suplico, y sobre todo a ustedes, Gustavo, Brian, Diego y las demás personas que por la gracia del Señor, si Nelson también, el Señor los mire, por eso no digan yo opino, no digan eso nunca, digan la Biblia dice. Sus opiniones pueden guardárselas, puede que valgan mucho, a mí no me valen nada, ni las mías para ustedes tampoco. Usted puede opinar todo lo que quiera, pero nunca digan, es que esta es mi opinión. Su opinión, haga con su opinión lo que usted quiera, es la Biblia dice. Entonces, no, que es muy fuerte lo que ahí dicen. ¿Qué hacemos?
Yo creo que hay como para participar un poco en este tema, Sí. que es muy interesante. Yo creo que a Brayita en algo les ha sucedido, a mí me ha sucedido que es una realidad que todos los temas no los tenemos claros como expositores de la escritura, pastor, y nos hemos Sí. encontrado en esas zanjas donde uno va a un lado y lo devuelve, y va a otro lado y queda uno como en esa zanja, y uno dice, o a mí me ha pasado, yo sé que a ellos les ha pasado, que uno dice, creo que todavía este no es mi tema a resolver. Y claro, uno puede ir a resolverlo, pero todo es precisamente de acuerdo a la disciplina del estudio, y lo que muchas veces no hemos entendido en el momento, damos por sentado que lo entenderemos más adelante de acuerdo al ejercicio del ministerio. Pero muchas veces o sea, siempre uno ese temor de atreverse a entrar en esos temas que para uno aún todavía son muy oscuros. Y creo que Sí. eso es bueno, porque su merced nos ha enseñado en esa parte, y cuando nos hemos encontrado con eso, decimos, Mire, tremendo. mire ¿no? este consejo, hijitos. Ustedes pecan cuando por arrogantes de no quererse presentar ante el pueblo como que ignoran algo, se atreven a decir cosas que no entienden. Usted tiene que ser humilde y decir, iglesia de mi vida, esto yo no lo entiendo. Nuestro pastor es responsable de nosotros, él nos ha puesto acá, de manera que yo con humildad digo, esto no lo entiendo. Entonces no voy a hablar de este tema porque no lo entiendo. Eso es grandeza, eso es altruismo. Y el que critique afuera, uy, pone una persona que no entiende, la ponen ahí, pues entonces que venga él y explique el pasaje. Claro, cuando usted se atreve a criticar a otro porque usted lo hace, porque usted viene y lo hace bien. Porque ¿cómo se le va a ocurrir que yo voy a criticar un avión? Uy, no, ese avión debe haber sido más largo, más no. Pero usted sabe manejar aviones como para que haga una crítica. Entonces, el que crea que ¿cómo no va a saber de Biblia? Pues que venga y la explique mejor, ¿cierto? Esa es la humildad. Entonces, cero arrogancia, no lo sé, no lo entiendo, ¿cierto? O con humildad dice, este tema le corresponde a nuestros pastores superiores. Ellos están en un estado de responsabilidad y les corresponde explicar esto del campo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les salió Génesis, donde dice que las hijas de los hombres y los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron sexo y procrearon. Entonces, yo opino, no lo diga así, no blasfeme de esa forma, no. Entonces, hay varios entendimientos, dice usted, hay varios entendimientos, una postura es esta, la otra postura es esta. La de nuestra iglesia y la de nuestro pastor es que si los ángeles procrearon con los hijos de los hombres, entonces yo adopto esa posición, porque estoy bajo autoridad. Entonces no voy a contradecir a mi pastor, no voy a decir, ¿cierto? Excepto si ya veo por la misma escritura que él está equivocado, debe contradecirlo, debe ir a decirle, pastor, por vía suya, venga, sentémonos, por la misma Biblia, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a comenzar a desarrollar esto. El subtítulo es La pureza de las escrituras. Si ustedes van a ser maestros de Biblia, estudiosos de la Biblia y creer en la Biblia, tienen que creer ciegamente, como han aprendido en su discipulado, que este libro es la palabra de Dios y que es que inerrante, totalmente puro, aunque tenga particularidades como eso, ¿cierto? Hay otros detalles que en este momento se me escapan, pero hay otros detalles por ahí. Por ejemplo, hay uno, porque como dijo el Señor, dice el apóstol Pablo, porque como dijo el Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. No está. No lo busquen en los evangelios. ¿De dónde lo sacó? Usted no se ponga a romperse su cabeza. Cuando él le reveló allá en Arabia, Nabatea, y le dijo el evangelio, él le diría eso. O simplemente una transmisión oral de los discípulos, de los 500 que lo vieron resucitados y de los que andaron con él. Alguien le dijo al apóstol Pablo que el Señor Jesucristo había dicho que más bienaventurada cosa era dar que recibir, pero los evangelistas no lo registraron. Entonces usted va a decir que Pablo se le ocurrió decir eso y que Cristo nunca dijo.
creemos que Cristo lo dijo, aunque no aparezca en los evangelios, ¿cierto? ¿Por qué? Y usted dice, ¿por qué? Porque es que no lo escribió Pablo. El Espíritu Santo los inspiró a todos. Y Él no se equivoca, Él es Dios, no se equivoca el Espíritu Santo. De manera que yo creo que Cristo dijo que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Listo, pero no me ponga a buscar la cita porque no la va a encontrar. Pastor, acá dice que la nueva versión internacional ya solucionó el problema. Sí. 18 años puso en Segunda de Crónicas. Puso 18 años también, correcto, ¿cierto? Conclusiones. Un chino de 8 años no puede. Bien. Otros dicen son más temerosos, como dijo Linita. Muy bien la reflexión de Lina. ¿No se puede corregir? Sí se puede, claro. Pero hay personas que son muy temerosas y dicen, yo no me atrevo a meterle mano, ¿cierto? No como los testigos de Jehová que hicieron la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras y se vomitaron, mejor dicho, hicieron de todo con la palabra del Señor. Eso es una traducción de lo más perverso. Le cambiaron todo lo que quisieron, gravísimo. Bien, vamos entonces aquí, damos lectura. La providencia de Dios. Entonces ponemos atención a este párrafo. Número 1, la providencia de Dios. ¿Por qué yo creo que las escrituras son perfectas, son inerrantes y son puras? Porque Dios ha provisto precisamente que esas escrituras nos lleguen así a todos los idiomas. Estos libros fueron escritos por inspiración para la salvación de los hombres. Es su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, que continúen hasta el fin del mundo para que otros puedan recibir de ellos las aguas de la salvación. Por tanto, Él no puede permitir que los libros sean corrompidos, por tanto, no pueden llevar a cabo su propósito los que quieran corromperlos. Entonces, dicen ustedes, pero sí los han corrompido, pero inmediatamente no ha salido la palabra, esas Biblias corruptas, cuando ya sale ese montón de hombres diciendo está corrompido ese libro. Siempre ha sido así. Siempre ha sido los comprometidos con la Biblia. Entonces, en el siglo XIX se corrompen los teólogos liberales e inmediatamente surge una escuela poderosa que viene a defender la inerrancia de las escrituras. Se están envejeciendo, sí, pero se están envejeciendo ellos y se mueren, y hay temor de que eso se murió ya Arce Sproul, MacArthur tiene 80 y no sé cuántos, César Vidal ya está veterano, y entonces, y se mueren esos, ¿y qué hacemos? Pues ahí está Gustavo, está Brian, están todos esos hombres que están jóvenes y que se van a hacer matar, pero no aceptamos ninguna alteración de las Sagradas Escrituras. ¿Sí ven? Pues si ustedes dicen, bueno, se murieron, ahora nosotros hacemos caso, no, señor. Nuestra iglesia creerá en la inerrancia de las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor es 100% confiable, ¿cierto? Entonces, que en esa situación de pasar de un idioma al otro, hay esas dificultades de las comas. Por ejemplo, cuando aparece en la Reina Valera, ni una tilde ni una J perecerá de la ley, no es J, es iota, porque resulta que las letras griegas tenían una pequeña tilde, un rabito ahí, y esa era la iota. Cristo dijo, ni siquiera esa iota dejará de cumplirse, ¿cierto? Ni siquiera esa pequeña fragmento. En el caso nuestro, ¿cuál es? Esta. Es como si dijera Cristo, ni una letra ni una coma perecerán de la ley, ¿cierto? El traductor puso ¿qué? J. Eso altera mi salvación, eso altera mi conocimiento de las Sagradas Escrituras. No pasa nada, no altera nada en nosotros, ¿cierto? Bien. Entonces el Señor no permitirá que sean corrompidas, ¿cierto? Por lo tanto, Él no puede permitir que los libros sean corrompidos, tanto que no pueden llevar a cabo su propósito. No lo podrán y nunca lo han podido
han querido quemarla, prohibir su lectura, decir que no se puede traducir. Miren, 2000 años todo lo que han tratado con este libro. Por eso usted puede llenarse de la hoja y repetirlo 1000 veces. No importa que las personas, miren, las historias suyas sí son fastidiosas, pero las cosas que tienen que ver con la Biblia repítalas 1000 veces, y el que se canse, pues entonces que tape los oídos. Pero mire, usted puede llenarse su boca diciendo permanentemente que este libro es el más traducido, por lo menos a 7000 idiomas. Ningún libro se le acerca a este. Traducido a lenguas indígenas. Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta están estrenando su Biblia en su lengua. Imagínense eso. Están pero felices. No se cambian esos indios de la Sierra Nevada porque les tradujeron la Biblia a la lengua de ellos. Ha sido traducido a lenguas indígenas, a cualquier idioma. Están las personas que quieren hacer ese trabajo, ¿cierto? Es el libro más vendido. Ninguno se le acerca, jamás. Es el libro más leído. No hay ningún otro libro que haya sido tanto leído como es leído este libro. El más vendido, el más leído, el más traducido. Y es un libro universal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo conocen en todos los rincones de la tierra. Hay libros, por ejemplo, por allá de China, de Japón, que nosotros ni sabemos que existen esos libros. Y habrá chinos y japoneses que no saben que existen 100 años de soledad, no saben leer. Por allá es que por allá en América, 100 años de soledad ni siquiera se dan por enterados. Pero este libro lo conocen en todos los continentes, en todas las culturas, en todos los idiomas. Es una cosa asombrosa. ¿No les apasionaría a ustedes tener una Biblia en chino, en mandarín? ¿Y se imaginan el tamaño de esa Biblia? Con esas letras. Tremendo, ¿cierto? En todos los idiomas. Bien. Entonces, puede llenársele a ustedes su boca diciéndolo de esa manera. Dios ha dejado registrado en las Escrituras su plan completo con respecto a la doctrina de la salvación. Así que no esperamos nuevas revelaciones. No hay más revelaciones. Por otro lado, Dios ha prometido su presencia constante a la iglesia. ¿Qué puede ser mayor insulto a Dios que aseverar que Él ha permitido que los libros que contienen esta doctrina han llegado a ser tan corruptos que puedan servir como canon de la fe? Sería gravísimo insultar al Señor de esa forma, que no fue capaz con los seres humanos de atajarlos, de que alteraran su palabra. ¿No creen que es un insulto grave a la soberanía de Dios y a su omnipotencia? No, se dejó ganar Dios y los seres humanos le revolcaron la Biblia, le hicieron de todo y Él no fue capaz, no se dio maña el Señor de poderlo evitar. No, la Biblia sigue siendo un libro inerrante y precioso, ¿cierto? Amén. Segundo, la fidelidad de la iglesia. Entonces, quiero que escuchen un video, en YouTube se llama Vite, creo que es así. Bien, en YouTube lo buscan. Y cuando encuentren eso, entonces ustedes deletrean ahí la preservación de las escrituras, o mejor, no, el canon. Y lo leen, lo escuchan juiciosamente, varias veces, unas 2 o 3 veces, que logren interiorizar todo lo que explican ahí, porque estas personas sí saben, ¿cierto? Sí, el canon bíblico. En YouTube. Bueno, me imagino que están en todas las redes, ¿no? Entonces, la siguiente, aquí debía haberle dado un nombre,
Estas son razones para confiar en la pureza de las escrituras. Entonces, vea, cuando hay esto así bonito, disculpa, hijita, que yo sea opción. Cuando hay esto así bonito, con colorcitos, con todo, y yo llego y hago eso, pues ella dice, no mi título, que ahora donde yo cuento eso. Sí, ¿cierto? Allá hay otro que es supremamente decorado, hermosísimo. Muy bien decorado. Esa pulcritud, ¿no? Esa pulcritud para exhibición, para... Dice Brasita, ve aquí el mío. A ver, que me muestre mi hijo. Eso parece un trasteo. Diga, yo me entiendo. No me entiendo. Miren, la fidelidad de la iglesia. Desde Cristo, los apóstoles, desde Cristo recibimos el ejemplo. Ustedes van a encontrar, como dicen las escrituras, escrito está, para que se cumpliesen las escrituras, van a encontrar en el Nuevo Testamento, escrito está. ¿Cierto? Cuando el diablo tentó a Cristo, él nunca lo resistió con su poder. Lanzó un rayo. No. Escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí ven? Desde Cristo. Y los apóstoles siguen a esa fidelidad. Y luego viene entonces la era de la patrística y siguen estos hombres con un celo ardiente para preservar las sagradas escrituras. Entonces, cuando se habla de canon, que allá se lo van a explicar en el video que les mandé, cuando se habla de canon, son normas que se siguieron para incluir los libros sagrados. Entonces, la iglesia siguió unas normas. Número 1, que lo haya escrito un apóstol. 2, que si no lo escribió un apóstol, tiene que haber sido un discípulo del apóstol o un discípulo de Jesús, que no fue apóstol, pero fue discípulo de Jesús. Recuerden que discípulos eran todos los que seguían a Jesús. Entonces no vayamos a... No, pero los discípulos fueron 12. No, señor, los apóstoles fueron 12. Los discípulos fue un montón de gente. Que discípulo es un seguidor. ¿Listo? No va a confundir con eso. Los discípulos son todos los que siguieron. Y ahí hubo discípulos que no fueron apóstoles. Un montón, claro. Pero ellos estuvieron al lado. Por ejemplo, Matías. Matías estuvo con Cristo y andó con Cristo y con los 12, y cuando ya Judas cae, entonces dicen, este es el hombre indicado. Aún pusieron 2, estos 2 hombres estuvieron a nuestro lado, vieron los milagros, estuvieron con Cristo, aprendieron de él, estos 2 hombres, y le echaron suertes. La suerte cayó sobre Matías, ¿cierto? Entonces, que lo haya escrito un discípulo de Jesús o un discípulo del apóstol, ¿cierto? Hay otras normas, ya tendríamos que dar una clase, eso se da en bibliología, ya sea una clase sobre el canon, ¿cierto? Pero entonces aquí, para mirar la fidelidad de la iglesia. Entonces, cuando se colocan los 4 evangelios en el canon, había por lo menos 100 evangelios. Y se sentaron los obispos y comenzaron a descartar. ¿Sabe qué dicen los que
los que quieren hacer dudas de la Biblia, pues que los escogieron según la conveniencia. Eso no fue verdad. Eso no fue verdad. Ellos dijeron, ¿de dónde sale el Evangelio de María Magdalena? ¿De dónde sale el Evangelio de Judas? ¿Cómo así que el Evangelio de Judas, si luego este loco no se ahorcó y cuando se ahorcó no había escrito nada? ¿Y por qué el Evangelio de Judas si se ahorcó y cuando se ahorcó no había escrito nada? ¿Cierto? No, que la epístola de Bernabé. Y entonces comienzan a encontrar falencias y comenzaron a desechar hasta que completaron el canon. Hubo libros que dieron mayor trabajo. La carta de los Hebreos, difícil para que se pusieran de acuerdo, casi que queda por fuera. La carta de Santiago, el hermano del Señor Jesús, también. La segunda de Pedro también, y la segunda y la tercera de Juan también, y el Apocalipsis también dio un poco de lidia, y la carta de Judas también. Las otras, todos estaban de acuerdo que habían sido escritas por Pablo y que eran las Sagradas Escrituras. Entonces, la iglesia ha sido fiel. La fidelidad de la iglesia cristiana y la obra continua de preservación de los manuscritos, ya que los cristianos han trabajado con gran ardor para mantener este depósito sagrado sin corrupción. No podemos creer que ellos mismos lo corrompieran o permitieran que otros los corrompieran. No se puede pensar eso de nuestros hermanos del primer siglo, del segundo siglo, de que ellos simplemente permitieron que fueran corrompidos. No, todo lo contrario, se esforzaron por preservarlos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué confiamos en la fidelidad de las Sagradas Escrituras? Número uno, por la providencia de Dios, inspiración del Espíritu Santo. Dos, la fidelidad de la iglesia que ha tenido a través de todos los tiempos para hacer un estudio juicioso. Tercero, el celo de los judíos. Encontraron en Qumran, en las cuevas de Qumran, encontraron unas vasijas de barro. Cuando abrieron esas vasijas de barro tenían los manuscritos del Antiguo Testamento y quedaron asombrados los eruditos de que fueran copias exactas de la Biblia que tenemos nosotros. El libro de Isaías está exacto y quedaron asombrados de eso. Entonces, el celo de los judíos. Vamos a ver qué nos dicen acá y ampliamos un poquito el punto. La religión de los judíos, que ha puesto gran cuidado y trabajo en los manuscritos, llegando aún a la superstición. Entonces, eran tan celosos, tan extremadamente celosos, que uno dice, ¿cómo lograron escribir tanto sin haber colapsado con todo el celo que le ponían? Entonces vean, letra por letra, terminaba el párrafo, inmediatamente se lo pasaba al otro copista y el otro copista contaba las letras, eran contadas. Él no es como en el dictado de nosotros, la providencia de Dios por su voluntad y hágale rápido, no. Era P, O, R, S, letra por letra. Se leía sí, señor, no era. Luego después se lo pasaba y el otro contaba. Este párrafo tiene 72 letras. Wow, aquí hay 73. ¿Sabe qué hacían? Sí, se rompía todo, se tiraba y se comenzaba a dejar. Cuando salía el tetragramatón, que son las 4 letras que componen el nombre de Dios, tetragramatón, tetra de 4, ¿listo? Tetra, que viene de 4, penta, que es 5, ¿listo? Entonces tetragramatón, que son las 4 letras del nombre de Dios. Cada vez que salían las 4 letras, inmediatamente iban y se bañaban las manos.
se bañaban las manos, escribían, ¿cierto? Y había que arrojar esa pluma. Esa pluma había que arrojarla y comenzar con... Ese era el celo que le colocaban los judíos y que le han colocado a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros dudemos de nuestro Antiguo Testamento con tanto celo que le han puesto esta gente a estos libros tan preciosos? ¿Cierto? Ya en el Nuevo Testamento, más relajado, no se bañan las manos tanto ni esto, pero igual la iglesia le ha puesto el mismo celo, de que esto tiene que pasar original, esto tiene que pasar así como dice ahí. Hoy en día, Satanás sigue trabajando ahí al lado, o sea, él sigue estando ahí, él llega y cuando comienza el trabajo de los copistas, de los traductores, él mismo llega ahí. Entonces, escribamos la Biblia en un lenguaje sencillo, entendible. ¿Qué pasa? ¿Peligroso? Claro. Porque usted lo hace tan entendible, tan sencillo, que puede quitarle peso. Entonces, uy, estiércol, queda muy fuerte, ¿cierto? Ahorita queda fuerte estiércol. Pongámosle basura. ¿Suavizó? Suavizó demasiado. Porque resulta que la basura, hay mucha basura que yo la cojo con mis manos. Recojo los papeles, recojo con las manos, no pasa nada, ¿cierto? Yo a Chavita quitando los pelos de las cosas así con las manos. Y los quita y los echa allá y luego se bañan con sus manos, no pasa nada. Pregunto, ¿ustedes cogerían estiércol humano con sus manos? ¿Cierto que no? Entonces, cuando usted quita la palabra estiércol y le pone basura, suavizó. Es peligroso. El apóstol Pablo, Filipenses, dijo: lo tengo por estiércol. Uy, qué brusco. Vámonos por basura. Entonces es peligroso. Por ejemplo, en la palabra para todos. La palabra para todos, se llama así la versión. Palabra para todos. Es que es para estar bien con Dios. No, yo no lo acepto. ¿Cómo van a cambiar la palabra justificación y justificados por Cristo por la palabra estar bien con Dios? No. La palabra justificación es una palabra inmensa, es una palabra grande que es decretar justo a un culpable porque otro ya pagó su deuda y pagó la condena. ¿Cómo puedo decir que está bien con Dios? No, eso queda demasiado flojo. La palabra justificación es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana. ¿Listos? Justificados por gracia. ¿Por qué son salvos? Entonces es terrible escuchar a un cristiano enredado que no sabe contestar. ¿Por qué eres salva, Lolita? Porque Cristo pagó mi deuda en la cruz y me declaró justa. Por eso, aunque no lo sea, lo soy, porque puedo presentarme ante el Padre totalmente justa. ¿Por qué? Porque Cristo me imputó su justicia, por eso soy justa delante del Padre y puedo entrar a Él sin ninguna desconfianza. Es más, es tanta la justicia que ya no le digo Dios, le digo Padre mío, papá mío, porque Cristo hizo eso en la cruz. No, es que ahora estamos bien con Dios. No, todo el mundo dice que está bien con Dios. Bien. ¿Dónde vamos? No sé. Sí. Por ello, Josefo, que es el más grande historiador judío del siglo I, Josefo, este chino era general del ejército. Cuando cayó Jerusalén, en las guerras en el año 70, cuando cayó Jerusalén, entonces Josefo le perdonaron la vida porque era un filósofo extremadamente inteligente, y el chino Vespasiano dijo: no, este tipo da lástima matarlo. Entonces le preservó la vida y llegó a Roma Josefo, y bueno, es una historia supremamente apasionante la de Josefo, el gran historiador. Josefo no quería a Jesús, ni era cristiano. Sin embargo, es honesto Josefo, para los que dicen: no, es que solamente la Biblia ya habla de Jesús, de resto donde se encuentran escritos de Jesús, eso es un mito, dicen los que quieren desvirtuar. Josefo escribe de Jesús, dice: un tal Jesús de Nazaret, un buen hombre, si es que se le puede llamar hombre,
honestamente, si es que se le puede llamar hombre, quedaban asombrados de los milagros que Cristo hizo. Claro, es que resucitó muertos, hizo una cantidad de cosas pues asombrosas. Digo, o sea, pues, si es que le puede llamar hombre. Y él narra que esa gente del camino, lo llamaban así los del camino, pues que eran súper fanáticos de Jesús. Por eso se corrobora, es decir, es una gran prueba de que Cristo resucitó. Porque ¿cómo se le ocurre que uno se va a hacer quitar la cabeza por una mentira? O sea, inventémonos que Cristo resucitó, nos vamos a matar y usted se hace quitar la cabeza por una mentira. Yo no creo. Yo no creo. A lo que le van a quitar la cabeza se le trata y dice, no, sí, perdón, si nos inventamos que no resucitó nada. No, se hicieron matar, se hicieron decapitar, es porque lo vieron resucitar. Dijeron, este es el Hijo de Dios. Bien, entonces Josefo dice que luego de los siglos nadie ha tenido el valor de agregar, imagínense eso, luego de los siglos nadie ha tenido el valor de agregar ni de quitar nada, ni de cambiar nada de los libros peculiares o singulares de los judíos, en ningún aspecto, y que consideran un honor morir por las escrituras. Los judíos. Nunca en siglos, en milenios, nadie se ha atrevido a quitar una letra. Porque ellos le creen. Y dijo el Señor, no te atrevas a quitarte ni una letra. Por eso, toda esta parranda de canallas que se atreven a alterar las escrituras, bendito Dios, eso es faltarle a uno de verdad. Eso es una locura, atreverse usted a levantar el puño contra Dios y decir, yo la voy a cambiar. Gravísimo. ¿Por qué no puede haber más revelación? Aprendan a contestar. A mí el Señor me reveló. Entonces usted dice, será un sueño que tuvo por ahí para usted, para que no meta la cabeza ya comprando esa casa, que eso no le sirve. Pero no me venga a hablar de revelación. Revelación ya no hay. ¿Por qué? ¿Por qué no hay más revelación? Las Sagradas Escrituras dijeron en Apocalipsis que había que sellar el libro y que ya quedaba hasta ahí, ¿cierto? Ahí está. Lean, leamos. Pues voy a tratar de terminar esto ya en este año, vamos a terminar. Bien, Apocalipsis 22, préstenle atención a esto. Apocalipsis 22, verso 6. La misma Biblia habla de ella misma y la misma Biblia pone las normas de ella. No son los hombres los que ponen normas, es ella misma la que pone sus normas. Entonces, ¿por qué decimos que la Biblia es la verdad? Porque ella dice que ella es la verdad, no porque yo me soñé anoche, no es que ella dice. Entonces miren, Apocalipsis 22, 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, todos estos sinvergüenzas que quieren desvirtuar dicen, no, estaba hablando era del libro de Apocalipsis. No señor, no señor, estaba hablando de la totalidad de las Sagradas Escrituras, de la totalidad. Bienaventurado ustedes que están hoy aquí en este seminario, este puñadito, bienaventurados los que guardan las palabras de este libro. Yo, Juan, de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, por eso nunca se arrodillen ante un ser humano mortal, jamás, jamás, abrácenlo, quiéranlo, denle un beso en la frente, pero nunca se inclinen ante un ser humano, sea quien sea, jamás, nunca lo hagan, y no le rindan pleitesía a los hombres,
A los pastores se les quiere, se les honra, se les da un respeto, se les da un cariño, pero jamás nos rindan pleitesía, porque nos matan, nos hacen daño. Ustedes, si el pastor, es un hermano de la iglesia. No lo eleven por allá donde él no pertenece. El que es elevado en la iglesia se llama Cristo. Él es el Señor de la iglesia y su palabra es la autoridad soberana, ¿cierto? Y entonces se postró, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo. Imagínense, los ángeles dicen que son consiervos con nosotros. ¿Cómo estas personas se atreven? El Papa se atreve, este canalla, que se arrodillen ante él y que se le inclinen. ¿Cómo es posible pasar por encima de este libro? Cuando dice, miren, los ángeles dicen que no los adoremos, que no nos arrodillemos ante ellos, porque ellos son consiervos con nosotros. Entonces, soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora. ¿A quién es el que se debe adorar? A Dios. A Dios, solo a Dios, a nadie más. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar en las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico, verso 18, ahí da escalofrío, ahí da escalofrío. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escuchen, para que no se atreven ni siquiera en sus sermones a agregarle nada. No, yo no le estoy agregando nada, yo solamente dije en el sermón que a la gracia hay que ayudarle con un poquito de obras. Ya usted pisoteó la Biblia. Cuando usted dice en su solo sermón que se le ocurra decir que a la gracia usted le ayuda un poquito con las obras, ya usted insultó este libro. Porque este libro dice que solo es por gracia, que esas cosas queden claras, que la salvación es solo por gracia, es un regalo totalmente gratuito por gracia, sin obras, lo dice con claridad, ¿cierto? ¿Cómo es posible que se atrevan tanta gente a decir, no, que esta señora fue antes con un tablero, imagínense, mira, con un tablero y con un marcador y puso que Dios ponía el 60% y que nosotros poníamos el 40%. Oiga, pero ¿de dónde sacó el porcentaje? ¿Dónde está el versículo del porcentaje? Primera de Timoteo capítulo 3, verso 60% lo pone Dios y 40% lo pone vos. ¿Dónde está eso? Y Señor bendito, sean cuidadosos en sus sermones, porque uno dice hartas herejías en los sermones. Líbranos Dios. ¿Y si saben por qué? ¿Saben por qué, mis amores? Amén. Número 1, no conocerlo. 2, se desvía de la exposición. Quita la mirada de lo que está exponiendo y se pone a decir otras cosas. Usted exponga el texto. Escalofrío. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Santo Dios. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia, la Biblia termina con esa doctrina. La Biblia se sella con esa doctrina. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cierto? Entonces, noten ustedes que
la palabra es supremamente clara. O sea, cuando se dice que no le añade porque no hay más revelación, porque entonces dejar abierto que hay que queda abierto porque va a haber más revelaciones. Pero cuando dice ya no le añada, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que se acabaron las revelaciones, que fue hasta ahí todo. Bien, listo. Filo, en su libro sobre la partida de los israelitas de Egipto, va más allá, afirmando que aún hasta ahora, por un espacio de más de 2000 años, no se ha cambiado ni siquiera una sola palabra en la ley de los hebreos, y que cualquier judío preferiría morir 100 muertes que sufrir que la ley sea alterada en lo más mínimo. Cargan su ridícula superstición con respecto al manuscrito sagrado a tal punto que si un libro de la ley corregido, ojo, póngale cuidado a esto, si un libro de la ley corregido caía al suelo, proclamaban un ayuno y expresaban su temor de que el universo entero regresaría a su caos original. Tan lejos estaban de corromper los manuscritos. No los corrompen, se hacen matar, pero no los corrompen. Entonces, crean ciegamente en este preciosísimo libro. ¿Listo? Cuarto. ¿Cómo se atreve un pastor? A ver, Señor bendito, yo quiero imaginarme, ¿cómo se atreve un pastor? Listo, florecitas, todo, y asoman dos hombres en esa puerta, y cómo me atrevo a decir, los declaro esposos. Señor Jesús, es un insulto frente al Dios Todopoderoso, creador, y decirle, tú hiciste así, pero nosotros vemos que eso es mejor así, es la forma de nosotros. Clarísimo. No importa que nuestra iglesia no pase de 100, no interesa. No, eso no importa. Eso, yo sí anhelo que lleguen más personas y que crezca, y eso es un anhelo. Pero si no llega a 100, mire, el día que llegue a 100, ese día proclamamos ayuno, ese día proclamamos fiesta, ¿cierto? Y no digo más cosas porque después dice el pastor usted. El cuidado de los masoretas, no solo sobre versos y palabras, sino sobre letras individuales. El cuidado de los masoretas. Ahora, masoretas, un grupo de judíos, un grupo de escribas judíos que se dedicaban a la copia de la Biblia. ¿Listo? Masoretas. No vayan a pensar que era por ahí una banda, no. Sí, ¿qué banda por ahí rara? No, eran un grupo de escribas. El cuidado de los masoretas no solo sobre versos y palabras, sino sobre letras individuales, que junto con todas las variaciones de puntuación y escritura no solo contaban, sino que también anotaban para que no pudiera haber base o ni siquiera sospecha de corrupción. O sea, había que contar también las comas, las letras y contar las comas. Si faltaba una coma, se rasga, se desecha y se vuelve a arrancar de ceros. No se corregía. Que uno dice, echémosle corrector. Se rasga, tira la basura y arranca. ¿Listo? ¿Cómo se atreven estas personas? Santo mi Señor, definitivamente la apostasía sí es verdad. No hay perdón de Dios. ¿Cómo se atreve esta señora loca, Ana Méndez? Le arrancó en público, arrancó la hoja de la Biblia, la arrancó y le quitó la Biblia. Pastor, alcánceme su Biblia. Y el imbécil pasó y le pasó la Biblia y le arrancó la del pastor también y comenzaron a aplaudir y a reírse. ¿En un culto cristiano? O sea, ¿eso es una iglesia? Entonces, gravísimo, grave.
Así que ya, aquí nos distanciamos a lo que es pentecostalismo, lo que es todo esto de carismatismo, todas estas cosas, nos alejamos de todas esas prácticas y nos vamos a dedicar en esta iglesia a ser una iglesia bíblica, estudiosa de la Biblia y cumplidora de la palabra del Señor. Eso es lo que vamos a hacer hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. Y se comprometen ustedes con el Señor, muchachos, a ser así, celosos con la palabra del Señor. No se le quita una coma, ni un milímetro. Lo que la Biblia dice, así se hace. Amén. ¿Listo? Por eso ustedes tienen su cobertura. ¿Por qué? Porque es que la Biblia ordena, no porque es que el pastor es fanático. ¿Y para qué eso? No es que ahí dice que debe ponérsela por causa de los ángeles, un signo de autoridad. Por eso usted la usa. Cuando le digan, ¿y para qué se paga ese trapo? Eso. 1 Corintios 11, venga, le digo, es que eso no es la iglesia de mañosa y el pastor de fanático, venga, le muestra dónde está. Entonces, a nosotros las mujeres nos da temor, sentimos temor, porque ahí dice que por causa de los ángeles que están ahí en la reunión. Entonces, son obedientes. No sea que vaya ahí un ángel malgeniado por ahí. Entonces llegan los ángeles, en cierta iglesia de Nepal se paseaban los sugieres. Pasaban por los pasillos. Pasaban por los pasillos así. Entonces me pasan a mí a predicar. O sea, siempre, a veces, hay personas a veces que no deberían de invitarlas. Pasan a mí a predicar. Todo el mundo sentado. Todos sentados. No quiero ver gente caminando por los pasillos. Que guardianes para él, baja esa pierna, no cruce los brazos. Dijo que la iglesia es eso. ¿Usted qué va a disfrutar? ¿Usted qué va a disfrutar? No disfruta del culto. Bien, seguimos acá, ¿cierto? Entonces, quinto. Mire esto. De los libros antiguos, póngale cuidado a eso, porque esto es un trabajo superficial, pero ustedes van a seguir investigando, disfrutando de todo esto, pero eso es algo superficial. Pero mire esto, de las memorias de Marco, de Julio César, de cualquier loco de esos, memorias. Y ahora el internet como es harto alcahuete, el internet es lo más alcahuete que puede haber. Entonces le habla y le dice las manuscritos, de una vez le arroja, ahí ya le evita a usted la flojera. Pongamos Julio César, pero ustedes lo van a investigar. El tipo narra algunos acontecimientos de sus guerras, de sus cosas. Hay cinco manuscritos. De Platón, de todos estos locos, de Sócrates, de todos estos locos, se escribió 1000 años después de que vivió el tipo este. Otros 5, ustedes van a investigar, otros 5. De la Biblia, hay por lo menos 6000. Sí, ese. Sí, no, pero así no se llama. Gracias, Chavita, gracias. Este se llama La multitud de manuscritos.
Mire, es estúpido querer buscarle una competencia a la Biblia. Es totalmente estúpido porque eso no existe. O sea, los necios que quieren que no sé qué, que es un libro, mire, la Biblia no tiene competencia por ninguna parte. No hay nada que se le acerque a las Sagradas Escrituras, no existe. Ahora sí, 6.000, pongan ahí. Esto es aproximado porque obviamente cuando ustedes hagan su investigación van a encontrar que son 6.000, no sé cuánto, qué sé yo, ¿cierto? Multitud de copias, porque ya que los manuscritos fueron repetidos a diestra y a siniestra, la original se llama autógrafa. Esa es la original. ¿La original de qué? La que escribió Pablo o la que escribió cualquier apóstol, el evangelio que escribió Mateo, que Mateo agarró la tinta y escribió, esa primera se llama autógrafa. De esa no existe ninguna. No existe ninguna. Especulaciones, ¿por qué no? Probablemente puede haber una sensación a comenzar a adorar las hojas. Puede haber una inclinación a decir, vamos a adorar esas hojas. Porque si son capaces de adorar una piedra y hacer todas esas cosas, pues cuanto más la propia hoja que escribió Pablo, pues es capaz y se le arrodillan a la hoja. Entonces quizá el Señor no permitió que se preservaran, sino se deterioraran total. Pero manuscritos, copias, a diestra y a siniestra. Dice, ¿cómo podrían corromperse todos debido a la falta de cuidado de los bibliotecarios o a la maldad de sus enemigos? Agustín dice, ningún hombre prudente puede creer que los judíos, no importa cuán perversos o malvados podrían ser, no importa cuán perversos o malvados lo podrían hacer en copias tan numerosas y tan ampliamente difundidas. ¿Qué es lo que quieren decir? Pues que si de verdad no se hubiese preservado, ya a estas alturas habría un sancocho horrible. Habría un sancocho que dice, uy, pero esto mire aquí el éxodo ya está diciendo otra cosa. Si de verdad no se hubieran preservado las Sagradas Escrituras, a estas alturas ya habría un sancocho terrible. Pero noten ustedes que usted va a los manuscritos que están en los museos. ¿Qué quiere decir manuscrito? Pues que fue escrito con la mano. Eso es así de fácil. Que fue escrito con las manos de alguien. Las copias, los manuscritos que están en los museos, usted va y los lee y dice el Evangelio de Juan, igual la carta a los romanos. No le han alterado absolutamente nada. Vives, que no es de vivir, sino es el nombre de una persona, tampoco es Carlos Vives. Vives dijo que esta debería ser la respuesta a quienes argumentan que los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento y los manuscritos griegos del Nuevo Testamento han sido falsificados y corrompidos de tal manera que es imposible encontrar la verdad en esas fuentes. Falso y falso y falso y falso y 1000 veces falso todo el que quiera argumentar que este libro ha sido alterado. No se ha alterado, ¿cierto? Y los que lo alteraron ya quedaron al descubierto. O sea, ya por todo el mundo, ya todo el mundo sabe que la Biblia de los Testigos de Jehová está alterada. Eso lo sabe todo el mundo. Hasta los mismos sinvergüenzas testigos de Jehová saben que ese libro está alterado, pero se hacen los locos. Pero ya todos saben, todos lo saben. Pero este precioso libro ha sido preservado por toda esa... No, pues imagínense ustedes 6.000 copias y que cada loco le mete algo. ¿Cómo estaría eso a estas alturas? 6.000 copias y cada uno le mete algo. ¿Cómo estaría esto? No, pues uno es gravísimo. Aquí ya está diciendo que no es justificados por fe. No, pues imagínense cuántas cosas. Se pelea por lo escrito.
Así es. Sexto. Todavía hay tiempo. Qué bonito tuviera uno dinero y pudiera ir a los museos de Londres y ver los manuscritos, ¿no? Verlos en griego, verlos allá en esa vitrina, manuscrito de la Biblia, de la Carta de Romanos. La Biblia es un libro muy bello, muy hermoso. Si las fuentes hubieran sido corrompidas, no escriban nada todavía hasta que no les dé el título. Si las fuentes hubieran sido corrompidas, deben haber sido antes de la venida de Cristo o luego de ella, ninguna de las cuales es verdad. Si las fuentes hubieran sido corrompidas, debe haber sido antes de la venida de Cristo, o sea, antes de que Cristo viniera por segunda vez. A ver, quiero ubicarme aquí. Debe haber sido antes de la venida de Cristo, no habla de la segunda venida, entonces está hablando de la primera venida, o sea, de su nacimiento, o después de que Cristo nació, para haberlas corrompido, ¿cierto? Ninguna de las cuales es verdad. No puede haber sido antes considerado que Cristo pasa juicio sobre los puntos en que se han desviado de la doctrina. Él no hubiera guardado silencio al respecto, ni podría haber soportado el uso de libros corrompidos. Entonces, si hay unas escrituras corrompidas, ¿cómo es que el Hijo de Dios se queda callado ante eso? ¿Cómo es que Él se hace el que no sabe? Si hubiesen sido corrompidos, pues imagínense todo lo que hubiera dicho Cristo. Han corrompido ustedes, pues imagínense cuánto les hubiera dicho. Lo que ellos ¿qué fue lo que les dijo? Ustedes han invalidado el mandamiento para seguir vuestra tradición, porque el mandamiento dice puntualmente así y así. Entonces, está bien la reflexión, ¿cierto? Pongan ahí entonces como título la aprobación de Cristo. La aprobación de Cristo de las Sagradas Escrituras. Sí, Cristo las aprobó, dijo escrito está, y bueno, cosas como esas. La aprobación de Cristo. Entonces no puede haber sido antes de que Él viniera, ¿cierto? Porque Él no hubiera guardado silencio al respecto, ni habría podido haber soportado el uso de libros corrompidos, ¿cierto? Le pareció, en signo de pregunta, le pareció de tan poca importancia la salvación de su pueblo que ni personalmente ni por medio de sus apóstoles nos da siquiera una advertencia por medio de una palabra de que los libros de Moisés y los profetas han sido amañados. Nunca. Es más, ¿sabe qué dijo Cristo? Ahí tienen a Moisés y a los profetas. ¿Sabe qué dijo Cristo? Moisés y los profetas y los salmos hablaron de mí. Las Sagradas Escrituras, siempre lo dijo. Él nunca dijo nada en contra de las Sagradas Escrituras, por favor. Ahora, dicen, sí dijo, porque dijo, escrito está, pero yo os digo. No, él no estaba contradiciendo el mandamiento, él estaba dando era la plenitud del mandamiento. No matarás. Pero Cristo dijo, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿sí ve? No está diciendo que él ahora está diciendo que sí se puede matar. Está diciendo el mandamiento completo es que si guardas odio en tu corazón es el equivalente a matar a tu hermano. Lo que está diciendo el Señor. Bien. Mientras a la vez juzga a los judíos basados en estos mismos libros y a la vez invita a sus discípulos a que los lean y los escudriñen. O sea, a los judíos les dicen, ¿cómo les dice? Vosotros ignoráis las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y a los discípulos, ¿qué les dice? Escudriñen las Escrituras. Si los libros ya hubieran sido corrompidos y falsificados antes de Cristo, todas sus referencias a ellos tendrían que haber mencionado tal problema.
No puede haber sido después. Están dando los argumentos de que no fue antes, porque si fueran corrompidos antes, Cristo lo hubiera delatado, hubiera dicho, corrompieron las Sagradas Escrituras, ustedes ya le agregaron, le quitaron, qué sé yo, ¿cierto? Entonces no fue antes porque Cristo corroboró las Sagradas Escrituras, no fue después, no lo van a decir por qué. No puede haber sido después porque las copias que circulaban entre los cristianos hubieran sido fútiles estos intentos y porque no hay la menor evidencia de tal corrupción. Si este hubiera sido el caso, ¿por qué encontramos los pasajes en que Cristo y los apóstoles citaron a Moisés y los profetas son iguales ahora? Igual que entonces, y que de ninguna manera han sido corrompidos. ¿Por qué Orígenes y Jerónimo, estudiosos eminentes, tan explícitamente absuelven a los judíos de este crimen? Es decir, estos duros que son Orígenes y Jerónimo, que fueron los más eruditos del siglo II, nunca se atrevieron a decir que los judíos hubiesen alterado algo. Un escrito auténtico no es uno en el cual todas las cosas son suficientes, abundantes para inspirar confianza. Uno al cual se le da el mayor crédito posible. Uno en el cual podemos estar totalmente seguros de que ha venido del autor cuyo nombre lleva. Uno en el cual todo ha sido escrito tal como el autor mismo lo deseaba. Entonces, ¿quién escribió Jeremías? Jeremías. Bueno, no fue Jeremías, fue Baruch, que era su copista, pero fue Jeremías. ¿Quién escribió Isaías? ¿Quién escribió Daniel? ¿Y quién escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio? Moisés. Y así sucesivamente. No es que en el tiempo de Moisés no sabían leer. Decirles, por favor, o sea, vamos a creer entonces el hombre prehistórico, el hombre que saltaba por las ramas, el hombre que se va enderezando, el hombre que descubre. Vamos a creer en todas esas tonteras. Los hombres han sido inteligentes desde que Dios los creó. Ahorita se están embruteciendo. Ahorita se están volviendo brutos, ahora sí se están volviendo animales. Bien, para el próximo, entonces, este título, Traducciones de la Biblia. Como séptimo, como Título, Traducciones. Entonces aquí nos van a ampliar mucho más sobre lo que es traducir. Nos van a hablar de tipos de traducción. Nos van a hablar de la traducción científica, de la traducción tradicional, equivalencia formal o literal, la idiomática equivalente, dinámico funcional y traducciones interconfesionales. Entonces, yo creo que el otro sábado acabamos. El sábado es conferencia dentro de 15 días. Pastor, perdón, una pregunta. Sí. Tenemos una duda. Hay una fecha que su merced va a cortar aquí para poder entregar la tarea final. ¿O cómo es? A ver, Linita y Gladys han propuesto un cuestionario, ¿cierto? Voy a trabajar en eso. No, lo que está diciendo es el libro Sobre que el teníamos libro, que estudiar. El De la comentario. Correcto. Entonces, vamos a hacer este trabajo. Y el libro es algo imperdonable. Es decir, si ustedes no lo presentan, quiere decir que no le han puesto interés a esto que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, el otro sábado les voy a dar un poquito más de pautas para que ustedes no se enreden, para decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago? El profeta Isaías, pues. Entonces, lo que quiero es que ustedes hagan un comentario sencillo
de repente hayan escogido un libro pequeño, libro corto, porque si se fueron con un libro largo, gravísimo, ¿cierto? Entonces, si se fueron con un libro muy largo, entonces ustedes escogen, no sé, 3 capítulos, 4 capítulos, qué sé yo, porque imagínense, para hacer un comentario de la carta de Romanos, eso es un blog, así una cosa muy grande, ¿cierto? Entonces, un libro corto, quiero que hagan un comentario a conciencia, es decir, no van a leer a nadie, a ningún MacArthur, a nadie, no van a leer, lo van a hacer a conciencia, empleando las herramientas que aprendieron aquí. Entonces, van a hablar del autor, van a hablar del contexto histórico y hacen un comentario sencillo, a conciencia, honesto, implementando que cuando yo lo lea note que sí están colocando las herramientas. Es decir, que con estas herramientas leo mi libro y sí lo entiendo. Uno dice, oiga, sí lo entiendo, utilizando las herramientas, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a tener que utilizar con ese comentario? Pues van a tener que utilizar, van a leer un poco de historia, ¿cierto? Hay que leer un poco de historia del contexto del libro. Van a usar diccionarios para, por ejemplo, palabras extrañas, ustedes las sacan aparte y dan el significado de esas palabras que son un tanto extrañas, ¿cierto? Y en últimas un pensamiento claro de qué fue lo que quiso decir el autor con su libro. O sea, yo les voy a poner una cosa que ustedes deben ser eruditos, no algo sencillo, pero que se note que ustedes usaron las herramientas y que no comienzan, el Señor me reveló. Bien. O sea, esos 3 puntos. La historia, el diccionario. Sí, claro, porque tiene que haber un contexto histórico. Entonces es fundamental. Por ejemplo, ¿por qué Pablo le dice tanto a los judíos? Y si no conocemos historia, pues uno dice, ve tan raro. ¿Por qué Pablo le dice tanto a los gentiles? ¿Por qué le dice tanto a los gentiles orgías, borracheras, todas esas cosas? Ay, Señor bendito, las tareas de estos chinos. Ya está bien hecho, pastor, que es de borracho. Sí, no, yo ya estoy anciano. Yo ya estoy anciano. Mayra, pero no vino Mayra. Pastor, o sea, el punto de Gus, lo queremos sugerirlo. Sí. Lo queremos porque ya lo habíamos hablado previamente. Sí. Entonces, que ya que finaliza esta materia, inicias otra materia. El próximo año se ponga una fecha límite para ese trabajo final. Con eso no estás que el uno me entregó después, el otro a mitad de homilética. Bien. Entonces, que haya esa Bien, porque fecha. como yo no soy profesor ni nada, pero yo soy como relajado en eso. Me da tristeza pero entonces sí podemos entregarlo, digamos, para finales de enero. Entonces ponemos una fecha a finales de enero para que quede todo el mes de enero y todo el mes de diciembre y todo eso. Entonces ya el libro, por ejemplo, ya tengo que haberlo escogido. Sí, claro. ¿Cierto? Ya tuvieron que haber leído 10 veces. Si ya lo leyeron 10 veces, ¿cierto? Ya por lo menos ya comenzar a hacer algo con todo esto. Es que no es nada nuevo, sino es implementar lo que aquí hay. Pero si ustedes agarran cosa por cosa, pues hombre, va a ser. Pero ¿qué quiero? Que con estas herramientas se dé un concepto claro, no la opinión propia, sino un concepto claro, definido de lo que el libro quiere decir, ¿cierto? Entonces, segunda de Timoteo, el apóstol Pablo estaba preso y ya sabía que se iba a morir. ¿Cuáles eran sus temores? Sus temores eran de que su hijo Timoteo era un hombre tímido, más bien como prudentón, como que no quería meterse mucho en problemas, y el eminente peligro de los falsos maestros. Y entonces escribe una carta puntual a su amado y precioso hijo Timoteo, ¿para que qué? Para que siga adelante con el legado de la pureza del Evangelio. ¿Sí ve? Entonces, cuando yo hago mi comentario, no sé, se me van 5 hojas, lo que sea, sencillo, saco palabras extrañas, ¿cierto? Personajes, todo eso lo puedo sacar
si hay algún símil, si hay alguna parábola, si hay algo, entonces cito que hay una parábola, cito que hay tantos símiles, cito que hay tantas paradojas, cito que hay eso. La encuentro, entonces inmediatamente en mi trabajo que voy a hacer de mi libro, informo que encontré dos paradojas, que encontré un símil, que encontré una metáfora, y cita, ahí hay una metáfora, ¿cierto? Que ahí hay un lenguaje figurado, y cita cuál lenguaje figurado es, ¿sí ven? Que hay un tipo, aquí hay un tipo, un antitipo, y cita el tipo del Antiguo Testamento, dice, vea, aquí hay un tipo, está muy sobradamente claro, y cita en el Antiguo Testamento, si lo encuentra, si no lo encuentra, pues ¿cómo va a escribirlo? Porque no está ahí. ¿Listo? Entonces, mínimo el libro ya casi en memoria. ¿Se puede pasar borradores para una revisión previa? Porque ya, la verdad, ya tengo miedo. O sea, ya entró en pánico. Pastor, perdón. Sí. Sí está bien, lo que pasa es que hay una dificultad y era la siguiente, que uno iba a empezar a hacer su trabajo y su merced nos daba otra nueva herramienta que nos hacía el trabajo mucho más fácil y complejo al mismo tiempo. Entonces por eso muchos quizás no hemos empezado. Ya escogimos el libro, lo hemos leído, pero no hemos empezado. Sí empezaron, porque si ya hicieron todo eso que ustedes me dicen, eso es porque ya empezaron. Sí, señor. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Como ya finalizó, entonces ahora se recopila todo y vamos a hacerlo en limpio, ahora sí, en computador, bien bonito, algo lo mejor que se pueda, ¿cierto? Y una calificación bien bonita y se lo llevan de recuerdo de algo, que eso son cosas que tienen mucho valor para uno, ¿sí? Entonces, sí, correcto, dejémoslo para entonces, para el último sábado de enero, de 2025. Yo creo que hay harto tiempo para hacer eso, creo, para mí sí lo hay. Y como no puede parar el programa de sábado, de que es que vamos a cerrar y nos vamos a vacaciones, y como eso no puede pasar aquí, entonces tan pronto terminemos hermenéutica, seguimos con homilética. Y no se puede parar aquí, porque ¿cómo me va a ocurrir que no, es que no hay seminario, estamos en vacaciones? ¿Cuál vacaciones? Entonces, si no hay seminario, entonces hay culto y venimos a orar y eso. ¿Cómo me va a ocurrir que ya? Entonces, no podemos perder tiempo. Es lo que quiero decir, no que vacaciones. No, es diferente. Bien. Entonces, ¿qué libro escogiste, Leidita? O sea, ¿trabajaste con? Está con Santiago, pero es que yo creía que era, yo leía un versículo y de ese versículo tenía que sacar algo, un comentario. Texto, pastor. Entonces yo dije, no, esa versión me va a ir todo el año. Entonces escogí uno más pequeño porque creí que era así. Se me da la resma. Pero su merced dice que es un comentario. Sí, es un comentario. Correcto, es un comentario generalizado del libro, pero resulta que no está mal lo que mi hija está diciendo. Porque si usted mira los comentarios de todos ellos, van texto con texto. Van texto con texto haciendo su comentario. Entonces no está mal. Entonces el otro sábado, ¿me acuerdan? El otro sábado, otra vez, hombre, que siempre le queremos quitar la conferencia a Samuel. Estamos empeñados en que no dejamos a Samuel, hombre, y él preparó su cuestión de los católicos contemporáneos y nosotros empeñados que no lo vamos a dejar. No. Pues en 15 días vamos a hacer ese trabajo lo mejor que podamos, ¿listo? Entonces, preguntas, dudas, bien cómo lo están haciendo, etcétera, etcétera, así como explica Levita que se lo está haciendo de esta manera. Entonces, bien, si te cambiaste, hijita, bien, pero no debiste haberte cambiado, porque igual es Santiago, es un libro formidable, precioso, pero si te cambiaste igual es correcto, o sea, no pasa nada. O sea, lo importante es que no me hagan comentario del libro de Mormón, ni que sea de las Sagradas Escrituras. ¿Trajeron ofrenda? Claro que sí. Tareas. Tareitas.